tu amor cae sobre la creación. En respuesta te adoramos. Alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás. Exaltado tú serás. Y lo gritamos fuerte, más fuerte. Jesús, fuerte cantaremos de tu amor. Cantaremos de tu amor. No nos callaremos. No, no nos callaremos. No, no nos callaremos. Nada nos hará retroceder. No nos detendremos. Te amamos, te amamos. No nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer. Juntos gritaremos. Nos amas Dios. Como lluvia tu amor cae sobre la creación. En respuesta te adoramos. Adoramos. Alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás. Exaltado tú serás. Y lo gritamos fuerte, más fuerte. Jesús, fuerte cantaremos de tu amor. Cantaremos de tu amor. No nos callaremos. No, no nos callaremos. No, no me avergonzaré. No me avergonzaré. Jesús, tu nombre alabaré. No nos callaremos. Redimido soy. Redimido soy. Jesús, soy libre en ti, Señor. No nos callaremos. No me avergonzaré. No me avergonzaré. Jesús, tu nombre alabaré. No nos callaremos. Redimido soy. Redimido soy. Jesús, soy libre en ti, Señor. No nos callaremos. Hey, hey, aleluya. Yes, aleluya. No nos callaremos. No, no nos callaremos. No, no nos callaremos. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Aleluya. Glorificamos tu santo nombre, Jesús. Yes. Aleluya. El mundo oscurece y el miedo crece. Escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
promesas a mí. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Vamos, yo te invito ahí donde tú te encuentres, que levantes tus manos, empieces a adorar al Señor, amén. Algo que yo he entendido es que en el espíritu, en el mundo espiritual no hay distancia. Así que yo te invito a que tú te conectes con nosotros en este momento. Empieza a adorar y exaltar al Rey de Reyes. Aleluya, Señor. Su gloria, ¿quién la conoció? El centro es su trono. Él descendió, por mí murió. Solo Él es digno. Sí, Señor. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy. Y reinando estás, exaltado estás. Dios por siempre reinará. Sí, Señor. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Dios de todo tiempo, por siempre Rey, te exaltaré. Solo tú eres santo y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy.
siempre tú reinas, Dios. Oh. Sí, Espíritu Santo. Gloria a Él, fuerza y poder, digno al que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno al que en el trono está. Aleluya. Vamos, díselo. Gloria a Él, fuerza y poder, digno al que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno al que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder. Solo tú eres digno y en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Oh Señor, aleluya. En el trono está. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo. Y reinando estás. Exaltado, Señor. Exaltado estás. Solo tú eres digno de nuestra alabanza. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo. Exaltado estás, Señor. Exaltado estás. Exaltado estás. Dios por siempre reinarás. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya. Aleluya. Digno el que en el trono está. Aleluya. Aleluya. Yes, Jesus. Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Así que en este día yo le invito a que descanse en su palabra. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, Rey.
puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla de vida. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Encuéntranos y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí, y del Santo Espíritu aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí, y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí, y del Santo Espíritu aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Te sentimos bien, podemos sentir tu espíritu. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos pueden dar una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí donde estás? Como cántalo. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, Señor Jesús. pues todo en mí te
no puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Quizás puede ser que haya alguien hoy que quizás se siente como que se ha perdido en el camino, como que ya se le hace difícil encontrarse con Dios. Y en esta mañana, en este día, Dios viene a decirte que Él está ahí. Dios viene a decirte que Él está contigo. Dios viene a decirte que no estás solo. Que a pesar de esos sentimientos de soledad, que a pesar de esos sentimientos de que Dios no te escucha, a pesar de esos sentimientos de que ya estás desconectado, quizás piensa que es muy tarde, quizás piensa que tu tiempo ya pasó, quizás piensa que tu oportunidad ya pasó. Hoy Dios viene a decirte que Él está ahí, que Él está listo para recibirte, que Él está pendiente a tus pasos, que tú no estás solo, que Él está contigo, Él está contigo. No estás solo. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Hay alguien que necesita escuchar que no estás solo, que Dios está contigo, que Él está contigo en cada paso que tú das. Que no importando lo que tú sientas, que no importando los pensamientos que pasen por tu mente, Dios en este día viene a decirte: estoy contigo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra hoy. Señor, yo te pido, Dios, que tú ministres, Dios. Si hay alguna persona, Dios, que se siente en soledad, si hay alguna persona que se siente, Dios, que ya nadie lo procura, que se siente que ya nadie lo llama, que ya nadie se acuerda de ti, Señor, yo te pido, Dios, que tú le hagas sentir, Dios, que tú estás ahí, que no estás solo, que tú estás ahí acompañándole en cada momento, Dios. Y reprendemos toda depresión, reprendemos todo pensamiento negativo, que todo pensamiento de soledad, todo pensamiento que dice que nadie te quiere. En este día Dios te dice: yo te amo, yo te quiero, yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está aquí contigo. El Señor está aquí contigo. El Señor está aquí contigo. Señor Dios, haz sentir tu presencia, Dios, en los hogares. Haz sentir tu presencia, Dios, en cada lugar que llegue esta transmisión, Dios. Y que llegue tu voz diciendo, Señor, que no estás solo, que Dios está contigo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén, amén, amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí donde está, dile amén. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí, aleluya. Dale un aplauso fuerte ahí donde estás al Señor, que no nos deja solo, el Señor que nos acompaña, el Señor que está con nosotros en cada momento. Gracias al grupo Adoración por estar aquí con nosotros y llevarnos al trono de Dios en adoración. Gracias a ustedes por estar ahí conectados, quizás en su sala, en su casa, en la comodidad de su casa. Gracias por conectarse, gracias por tener esa hambre de buscar de Dios. Es importante que nosotros aprovechemos estos momentos. Yo sé que hay muchas personas que están conectados, que posiblemente hace tiempo no visitan una iglesia, posible hace tiempo que no escuchan un sermón, una predicación, y Dios ha diseñado este momento perfecto para llegar a ti, para llegar a las familias, para llegar a tu hogar. Y yo declaro la bendición de Dios. Gracias por conectarte. Quiero invitarte a que le des share a este video. Muy importante, todas las personas de Misión La Cosecha Orlando, dale share a este video. Comparte esta bendición. Si tú consideras que somos un canal de bendición, vamos a compartir lo que Dios está haciendo con nosotros en este día, y dale share a este video y compártelo con todos tus amigos. Saludos a todos, a Misión La Cosecha Orlando Campus. Qué bueno verlos, o qué bueno, no los veo, pero mi espíritu los ve ahí conectados a sus computadoras y a sus televisores. Qué bueno poder adorar juntos. La presencia de Dios está en este lugar.
Nosotros sentimos a Dios, los poquitos que estamos aquí trabajando, el grupo de producción que está aquí trabajando con nosotros, los adoradores, desde antes de nosotros comenzar a proyectar esta transmisión, desde ya nosotros sentimos la presencia de Dios en este lugar y oramos para que sientas la misma presencia ahí en tu casa. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: qué bueno es estar en la casa virtual de Dios. Mira que está a tu lado y qué bueno es estar en la casa virtual de Dios. Amén. Estamos contentos. Y sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hemos comenzado una serie que le hemos llamado Gozosa Verdad. Gozosa Verdad. Y el tema del día de hoy es, vamos a estar hablando bajo el tema el día que Dios murió. Y dicho sea de paso, hoy estamos celebrando lo que todos conocemos como el Domingo de Palmas, el Domingo de Ramos. En inglés se dice Palm Sunday, y estamos celebrando ese servicio donde Cristo hizo esa entrada triunfal, donde el Salvador llegó y hizo esa entrada triunfal. Y estamos quizás este año haciéndolo de una manera un poco diferente, pero con la misma presencia de Dios, con el mismo anhelo de adorar y el mismo anhelo de glorificar el nombre de Dios. Hoy estamos hablando nuevamente gozosa verdad bajo el tema el Dios que murió. El Dios que murió. La semana pasada hablábamos acerca de la esperanza, la confianza y la fe en tiempos difíciles como estos tiempos que estamos viviendo. Y hablábamos acerca de cómo Dios cuida a las aves, cómo Dios cuida algo tan insignificante. Y decíamos que si Dios cuida a las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? ¿Cuánto más cuidará de ti? Si no has visto el video, visita nuestro canal de YouTube, MLC Orlando Campus, y ahí puedes disfrutar de este mensaje, el primer mensaje. Hoy vamos a estar hablando el segundo mensaje de esta serie, Gozosa Verdad. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, y estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Ahí donde estás, busca tu Biblia, búscalo en tu teléfono, comparte. Importante que todos tengamos una Biblia en nuestra casa. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos antes de entrar a la palabra de Dios? Padre Santo, Padre bueno, Dios, te damos gracias, Dios. Gracias primeramente por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú ministras nuestros corazones, Señor. Y, Señor, gracias porque tú preparas el terreno, Dios, para depositar esta palabra en tu pueblo, Dios. Úsame, Señor, para tu gloria y tu honra, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Nos estamos preparando para recibir lo que todos conocemos como Semana Santa en estos próximos días. Y reconocemos que 2000 años atrás, hace más de 2000 años atrás, Cristo murió por nosotros. Y esta época del año la separamos para reservar eso, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese fue el día, como dice nuestro título del mensaje de hoy, ese fue el día que Cristo murió. Ese fue el día que Dios murió. Desde el principio, desde la eternidad, ya la cruz estaba en el corazón de Dios. Desde antes de la existencia del mundo, ya la cruz estaba en el sacrificio de la cruz, estaba en el corazón de Dios. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice, en ese versículo dice que del Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de la creación del mundo, ya Dios había determinado enviar a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Jesús vino al mundo, desde pequeño vemos a Jesús que él estaba cargando la cruz en su corazón. Desde niño ya Jesús llevaba este sacrificio de la cruz en su corazón. Por eso es que le dijo a su madre a muy temprana edad, le dijo: pero madre, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar.
¿De qué estaba hablando? ¿De qué negocios estaba hablando? Él estaba hablando acerca de los negocios de morir en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Ya estaba esto diseñado a través del ministerio de Jesús. Vemos a través de su ministerio cómo a menudo Jesús hacía referencia, una y otra vez hacía referencia a la cruz, al sacrificio. Vemos como en Juan capítulo 4:34 que Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La noche antes de morir, Jesús le dice, hablando, y le dice: Padre, la hora ha llegado. Justamente un día antes de morir, y él estaba hablando acerca de la hora de la cruz, hablando acerca de la hora del momento de Dios morir, en la hora del momento del sacrificio. Si queremos entender lo que es el cristianismo, lo que es ser cristiano, lo que es ser un seguidor de Jesús, tenemos que entender la cruz. No podemos hablar de lo que es ser cristiano sin mencionar la cruz. Si alguien me pregunta qué es el cristiano, qué es el cristianismo, tenemos que explicarle la cruz, tenemos que hablar de la cruz. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 lo dice de la siguiente manera. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esos somos nosotros. Esto es, a nosotros es poder ¿de qué? Poder de Dios. No hay manera de explicar salvación si no decimos que Jesús murió en la cruz. No hay manera de predicar redención si no hablamos del día que Dios murió. En la cruz del Calvario nosotros vemos lo peor de la humanidad, pero también vemos lo mejor de Dios. Ese día que Dios murió, en este versículo que leemos, demuestra el amor de Dios. El amor de Dios, ¿para quién? Para nosotros, para la humanidad, para ti, para mí. Ese sacrificio es la demostración. Ese es un cuadro hermoso de lo que pasó en la cruz. Este versículo vemos la foto, vemos el retrato de lo que sucedió en la cruz del Calvario. La cruz donde Dios reconcilió todo. Ese fue el momento que Dios escogió todas las dimensiones, todas las manifestaciones, todo el amor de Dios para la humanidad fueron reconciliadas en la cruz del Calvario. Fueron reconciliadas en ese preciso momento donde, como dice el título de nuestro mensaje, en ese preciso momento donde Dios murió. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Jesús exhibió su amor. Jesús puso en vitrina su amor por nosotros. En la cruz fue donde Dios comprobó, donde Dios probó, donde Dios nos dejó saber cuánto Él nos ama a nosotros. ¿Cuánto se acuerda cuando éramos pequeños? Cuando que quizás había un chico o una chica que nos gustaba y quizás nosotros no nos atrevíamos a acercarnos. Por lo menos yo no me atreví a acercarme. Pero ¿cuántos se acuerdan que en vez de ir y preguntarle si él también te gustaba o no, tomábamos una flor? ¿Cuántos se acuerdan que le sacábamos los pétalos a la flor y comenzaban a decir: ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Y a veces cuando veíamos que iba a terminar en no me quiere, sacaba la mitad de una como para arreglarlo, para que cayera en me quiere. ¿Sabes qué? Jesús no tenía que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer eso con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cada gota de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, cada gota decía: me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Porque Jesús nos quiere, porque Jesús nos amó. Dios exhibió y comprobó su amor por nosotros en la cruz, en el sacrificio máximo. Dios exhibió su amor cuando entregó a su Hijo unigénito para que muriese por ti y por mí. Y a través de Romanos capítulo 5, versículo 8, yo quiero que nosotros en este día vayamos en un viaje.
Hoy vamos a montarnos en el bus, vamos a tener un field trip y vamos a ir a través del viaje rumbo al Calvario. Y yo quiero que tú vayas al Calvario conmigo y tú veas la cruz. Y tú veas a Jesús en la cruz y tú veas el sacrificio de la cruz. Y para que nosotros podamos descubrir qué fue lo que pasó en la cruz. Para que nosotros podamos descubrir qué es lo que el pastor quiere decir cuando Dios murió. Cuando Dios murió. Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Apréndete este versículo. Más Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este versículo contesta tres preguntas muy importantes. La primera pregunta que este versículo contesta es: ¿quién estaba en la cruz? ¿Quién era ese hombre que estaba en la cruz? ¿Quién era esa persona que estaba en la cruz? ¿Quién es aquel que está muriendo en la cruz? El versículo que acabamos de leer dice que Cristo murió por nosotros. Cristo en la cruz del Calvario. Sabemos que cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús se hizo carne, sabemos que Jesús nació en Belén, sabemos que Jesús nació a través de un parto normal, sabemos que Jesús tenía un cuerpo físico, un cuerpo que se podía tocar, tenía pies, Jesús tenía manos, tenía orejas, Jesús tenía ojos, tenía nariz, Jesús tenía boca para hablar. Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, hecho hombre, que se podía palpar, que lo podíamos ver. Lo único que Jesús nunca pecó. Era 100% hombre, pero no pecó, aunque fue tentado para pecar, pero nunca pecó. Y es que Jesús se había hecho hombre para estar entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que Jesús, a pesar de que se hizo hombre, sin pecado, ahora esto significa que Jesús me entiende. Esto significa, y tengo buenas noticias para ti, esto significa que Jesús te entiende. La situación que tú estás pasando, Jesús la entiende. Jesús sabe lo que es tener que trabajar. Jesús sabe lo que es tener que levantarse de la cama y tener responsabilidades y trabajar. Él fue carpintero. Yo estoy seguro que Jesús tenía callos y sus manos ásperas con el trabajo de carpintería. Jesús sabe lo que es no tener suficiente sustento. Jesús sabe lo que es quizás no tener la nevera llena. Jesús sabe lo que es tener necesidad, pasar necesidad. Jesús conoce nuestra situación. Él conoce lo que estamos pasando. En cierta ocasión, Él dice: no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Él entiende. Él se hizo hombre. Jesús sabe el dolor. Él conoce el dolor de perder un familiar. Él conoce el dolor de perder una persona cercana. Algunos piensan que Jesús perdió a su padre a una temprana edad. Que José murió a una temprana edad, que Jesús todavía era un niño. Él sabe lo que es perder un familiar. Él sabe lo que es perder a un amigo cuando perdió a su mejor amigo Lázaro. Él conoce el dolor. Uno de los primeros textos que yo aprendí creciendo en la iglesia y en el evangelio, de los primeros textos es: Jesús lloró. Ese era uno de mis textos, mi texto para empezar un debate de texto. Jesús lloró. Dios sabe por lo que tú estás pasando, iglesia. Dios sabe por el momento difícil que tú estás pasando. Dios conoce tus ansiedades. Dios conoce tus temores. Él sabe lo que tú sientes en tu corazón cuando tú estás herido, cuando alguien te ha herido, cuando ya tú no puedes confiar en alguien porque te traicionaron. Jesús sabe lo que tú sientes. Él conoce. ¿Por qué? Porque Él fue hombre. Él fue de carne y hueso. ¿Quién está muriendo en la cruz?
¿Quién es ese hombre que está montado en esa cruz? Ese es Jesús. Jesús, hombre, montado en una cruz, muriendo en una cruz. El mediador entre el Padre y nosotros. El mediador entre Dios y los hombres. Ese es el hombre que que describe en el libro de Hebreos. El mismo hombre que lo describe como un hombre común y corriente, un hombre único, un hombre que pasaba hambre, que pasaba necesidad, un hombre que pasaba dolores. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es Jesús, a pesar de que era el Hijo del Hombre, pero también Hijo de Dios. Ese es el que está montado en la cruz. Y te dije que quiero que vayas conmigo al Calvario. Y nos preguntamos, ¿quién es Él? ¿Quién es ese que está montado en esa cruz? Ese es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. Si hubiera sido un ángel que hubiera muerto por nosotros en la cruz, yo estoy seguro que estuviéramos muy agradecidos porque un ángel murió por nosotros en la cruz. Si hubiera sido cualquier hombre, cualquier amistad, cualquier familiar que hubiera muerto por nosotros, nos hubiéramos quitado el sombrero y decirle gracias por morir en la cruz. Pero cuando Cristo murió en la cruz, eso es diferente, iglesia. Cuando Cristo decide morir por nosotros en la cruz, eso es algo totalmente diferente. Jesús no es simplemente un hombre. Jesús es mucho más que un hombre. Mira lo que dice en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 dice que Él es la imagen de Dios. Y ese que está montado en la cruz no es cualquier hombre, no es un ángel, no es cualquier persona. Es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él es la imagen. En Colosenses dice que es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Todos sabemos lo que dice en Juan 1:1, cuando dice que el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? El principio es la eternidad. El principio es la eternidad pasada de Dios. El verbo de Dios es la igualdad del verbo y Dios. Y cuando dice que el verbo era Dios, es la divinidad de Jesús. Jesús no era simplemente un hombre. Yo vengo a decirte que Jesús era algo que estaba fuera de lo normal. Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier persona, no era cualquier maestro, no era cualquier profeta. Jesús era Dios hombre. Dios en carne. El libro de Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que Jesús era Dios. Jesús no era, yo estoy tratando de que tú entiendas de que Jesús no era cualquier hombre. Jesús no era un profeta más. Jesús no era un maestro más. Y yo necesito que tú entiendas eso, iglesia. Lo vemos en el nacimiento. Cuando Jesús nació, lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo vemos en su ministerio. Vemos a Jesús cuando hizo milagros que ningún hombre había hecho. Milagros jamás vistos que ningún hombre había podido hacer. Convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas. ¡Wow! Este hombre era diferente. Este hombre era algo que impactó al mundo. Cuando Jesús habló con su propia voz y en sus propias palabras, que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tú y yo no podemos decir eso. Nosotros no tenemos la autoridad para decir tal cosa, ciertas cosas. Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él estaba diciendo, cuando tú me miras a mí, tú estás viendo a Dios. Este no era un hombre común y corriente. ¿Quién es ese que está en la cruz?
¿Quién es ese que estamos mirando a la cruz y está trepado en esa cruz siendo sacrificado? Ese es Dios. Ese es un hombre y ese es un Dios hombre. En el ministerio de Jesús aquí en la tierra, en ningún momento Jesús dejó de ser Dios. Cuando Jesús clama, a Dios, cuando Jesús se acerca y se entrega en la cruz por nosotros, como hombre Jesús se cansó, como hombre Jesús se agotó, pero como Dios, Él dijo: yo os haré descansar. Como hombre Jesús le dio hambre, pero como Dios alimentó a miles con 5 panes y 2 peces. Como hombre Jesús tuvo sed, pero como Dios le dio agua viva a la mujer samaritana. 100% Dios y 100% hombre. Como hombre Jesús navegaba por los mares en los barcos, pero como Dios Jesús caminó sobre las aguas. Como hombre Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, pero como Dios lo resucitó de los muertos. Totalmente hombre, 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuántos pueden ver ese cuadro hermoso? Ese cuadro que estamos mirando. ¿Quién es ese que estamos mirando en la cruz? ¿Quién es ese que está trepado en esa cruz? Ese es el Hijo del Hombre. Ese es Dios. Y ese fue el día que Dios murió. Ese es el día, como nosotros le hemos llamado a nuestro mensaje, el día que Dios murió. Ese fue el día. Y quizás tú te preguntes, ¿cómo es que Dios muere? ¿Cómo es eso que Dios muere? ¿Sabes qué? En realidad no hay una explicación para que yo pueda traerte y decirle Dios murió. No, en realidad no entendemos cómo es que Dios muere. No hay una explicación humana que podamos traerte en este día. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No entendemos muchas cosas. Hay cosas que no hacen sentido. Dios se manifestó en carne. Quizás no haga sentido en tu mente, pero en este versículo de la palabra de Dios indica que Él está en esa cruz trepado, que Él está en esa cruz crucificado y que no es nada más y nada menos que el que está ahí es nuestro Dios. Nuestro Dios hecho hombre. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese en la cruz? ¿Quién es ese hombre que vemos? Ese es Dios, iglesia. Ese es Dios en la cruz. La segunda pregunta que nos contesta este verso: ¿qué fue lo que Él hizo en esa cruz? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en esa cruz? Fíjate que dice que Cristo murió. La muerte no es algo inusual. La muerte es algo que sucede todos los días. Todos los días alguien muere, todas las semanas alguien muere. No es algo fuera de lo común, pero había algo diferente en la muerte de Jesús. Había algo diferente, había algo único en esta muerte. La muerte de Jesús no fue simplemente un incidente que sucedió, sino que la muerte de Jesús fue un logro. La muerte de Jesús fue una meta alcanzada. Mira 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese era el propósito. ¿Por qué lo hizo? Porque había un propósito.
quizás no entendemos, quizás no cabe en nuestra mente. Martín Lutero en cierta ocasión dice que estaba estudiando una de las últimas frases de Jesús en la cruz, cuando Jesús dijo en la cruz que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mientras Martín Lutero meditaba en esta frase y trataba de entender y no le hacía sentido, de momento en alta voz él dice: Dios desamparando a Dios. No tiene sentido. ¿Cómo es que Dios está desamparando a Dios? ¿Cómo es que Dios llega a este punto? ¿A quién le hace sentido eso? No tiene sentido. Son misterios que quizás nosotros no podamos entender ahora. Pero sí, este versículo nos enseña y nos contesta la pregunta: ¿Qué hizo Dios en esa cruz? ¿Qué fue hacer Dios en esa cruz? Dios fue a morir. Él fue a morir por nosotros. Él me dice que el día que Jesús murió, este versículo dice que ese día Jesús murió, sacrificó su cuerpo en la cruz por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Fue un sacrificio por nosotros. Mira cómo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Dice: para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Su cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue un cuerpo preparado para este momento, un cuerpo divinamente preparado para este sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice que más me preparaste cuerpo. El cuerpo de Cristo fue preparado para este sacrificio. En el Antiguo Testamento, antes podemos ver, antes de hacer un sacrificio, ¿qué era lo que hacían? Ellos preparaban los cuerpos de los animales. Antes de hacer un sacrificio, ellos examinaban los cuerpos del animal, que el animal no tuviera defectos, que el animal no tuviera manchas, que el animal no tuviera imperfecciones. Y eso es lo que vemos en Jesús. El cuerpo de Jesús era santo, el cuerpo de Jesús era perfecto. En Jesús no había pecado. Y cuando Jesús murió en la cruz, Jesús muere, pero no murió por sus pecados. Él no había pecado. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestros pecados. La palabra murió, que se usa aquí en el original, significa degollar un animal. Una muerte violenta. Y esta palabra morir se usa de una manera violenta. La muerte de Jesús no fue una muerte de honra. La muerte de Jesús no fue una muerte tranquila. La muerte de Jesús fue una muerte violenta. Fue una muerte horrible. Que su cuerpo fue desgarrado, que su cuerpo fue maltratado, que recibió látigos con clavos en su espalda, que desgarraron las carnes de su espalda, que lo golpearon, que le escupieron la cara, que lo empujaron. Una muerte demasiado violenta, la muerte de Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué Él lo hizo? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Dios dejó su trono para sufrir esto? No tiene sentido, no entiendo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo sacrificó su cuerpo. ¿Por quién? Por nosotros, por ti. Él mismo sacrificó su cuerpo por mí. Pero eso no es todo, iglesia. Ahí no termina la historia. Al Jesús morir, el Dios hombre, al Jesús morir, el 100% Dios y 100% hombre, ¿sabes qué? También derramó su sangre
en la cruz del Calvario. Su sangre derramada. Su sangre derramada por todo el suelo, por toda la cruz. Hay un texto hermoso en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Un texto hermoso que como dice nuestro pastor, el pastor López, este texto me vuela la cabeza. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, y escucha, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sabe qué me dice esto, iglesia? Esto me dice que cuando Jesús derramó su sangre, Él estaba derramando la sangre de Dios el Padre. Cuando Jesús derramó su sangre, Él estaba derramando la sangre de Dios. Sabemos que cuando Jesús nació de una virgen. La Biblia dice que antes de que María y José estuvieran juntos, María había concebido un hijo del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando un bebé va a nacer, el bebé obtiene la sangre de su papá biológico, de su padre biológico. Y sabes, Jesús no tenía papá biológico. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que la sangre que corría por las venas de Jesús era la misma sangre de Dios. La misma sangre de Dios derramada en la cruz. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Derramó su sangre por ti, derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario, la sangre de Dios. El gran misterio de la cruz, el gran milagro de la cruz. Cristo en la cruz muriendo por nosotros, la sangre de Dios mismo derramada por nosotros en la cruz. Esto es poderoso, iglesia. Por eso fue que Él lo hizo. Para derramar su sangre por nuestros pecados. Y la última pregunta que este versículo contesta es, entonces, ¿por qué lo hizo? Ya sabemos quién lo hizo, ya sabemos por qué estaba ahí. Ahora queremos saber por qué lo hizo. ¿Por qué murió en la cruz? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Por eso fue que Él lo hizo. Murió por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? En 1 Corintios capítulo 5 versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Tú sabes cuál es nuestro problema? Como humanos, como hombres, como mujeres, como ser humano, nuestro problema es el pecado. Nuestro problema es el pecado, pero Dios ha provisto, Dios ha hecho la provisión para ese problema que nosotros tenemos como humanos. Y esa provisión para ese problema que es el pecado es la cruz. Es la cruz del Calvario. Jesús, al morir en la cruz, al Jesús derramar su sangre, la sangre de Dios, estaba proveyendo para que lo que tú y yo tanto necesitamos. Todos tenemos la misma necesidad básica. Todos nosotros tenemos la misma necesidad, y la necesidad es que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Sabías que somos pecadores? ¿Sabía que somos pecadores? ¿Alguien puede mover su cabeza y decir que sí? ¿Sabía que nosotros somos pecadores? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Romanos 3:23.
Todos hemos pecado. La verdad es que todos nosotros, todos los que me están viendo a través de esta transmisión, todos los que estamos aquí, todos nosotros somos 4 personas. Podemos decir que somos 4 personas. Somos la persona que todo el mundo piensa que somos. Somos la persona que nosotros mismos pensamos que nosotros somos. Somos la persona que nuestra familia y nuestros amigos piensan que nosotros somos. Y número 4, somos la persona que Dios sabe que somos. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son tus conflictos. Y Dios sabe que somos. Dios sabe que somos pecadores. Dios lo sabe. No lo podemos esconder de Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, podemos admitir y podemos decir que sí con la cabeza, que somos pecadores. Y quizás tú digas, ok, pastor, no es el fin del mundo, todo el mundo peca, gran cosa, el pecado es algo normal en nosotros, no es gran cosa, pastor. ¿Sabes qué? Yo vengo a decirte en este día que sí es gran cosa. Nuestros pecados no son para tomarlo liviano. Nuestros pecados son gran cosa. Cuando tú pecas es gran cosa. Y te voy a explicar por qué. El pecado es la mayor tragedia que ha sucedido en el universo. El pecado es lo peor que ha sucedido en la existencia de la humanidad. El pecado es lo que nos lleva a nosotros como humanos, nos lleva cuesta arriba. Todas nuestras dificultades son por causa del pecado. Porque lo que el hombre dice y lo que Dios dice del pecado son 2 cosas totalmente diferentes. No te dejes ir por lo que escuchas en la calle, por lo que escuchas en la televisión que dicen que es pecado. El pecado no es algo para tomarlo levemente. El pecado dice que las cosas de Dios son así. El hombre dice que las cosas de Dios, que el pecado es normal, todo esto es normal. Pero Dios dice que el pecado es abominación. El hombre dice, pues yo nací así, así nacimos pecadores. Pero Dios dice que hay una opción. ¿Cuántos escuchan lo que estoy diciendo? El hombre dice que eso es un defecto que nosotros tenemos, es una imperfección, y Dios dice que es una enfermedad, que tu pecado es una enfermedad. El hombre dice que el pecado es una debilidad que tenemos, y Dios dice que es una malicia que nosotros cargamos. Vivir en pecado es horrible. Vivir en pecado no es para tenerlo en poco. Vivir en pecado no es el diseño de Dios para nosotros. Esos pensamientos malos, esos pensamientos asquerosos que te pasan por la mente, que quizás te pasaron por la mente la semana pasada, esos son los mismos pecados que crucificaron a Jesús. Tus palabras de contiendas, tus palabras de pleitos, son las que hacen que den golpe a Jesús. Tus palabras de peleas y de contiendan cada día maltratan a Jesús. Esas fueron las actitudes que hicieron que Jesús sufriera en la cruz. Nuestros pecados. Iglesia, el pecado es horrible. Amigo que me está escuchando, el pecado no es algo normal para nosotros. No es el diseño de Dios para ti. No es algo de que nosotros nacemos así. Nosotros nacimos y necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Si quieres ver cuán en serio y cuán grave es el pecado, pues vamos, mira al huerto del Edén, donde Adán y Eva fueron destituidos del huerto del Edén. ¿Por qué? Por el pecado. Mira el diluvio, donde la tierra fue inundada de agua,
donde habían cuerpos flotando por todo el mundo, cuerpos muertos. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado no es para tomarlo como algo leve. Lo vemos en las cárceles. Nuestras cárceles están llenas. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Hogares destruidos por causa del pecado. Si tú no entiendes lo severo de lo que es el pecado, yo te invito que tú mires al cuadro de la cruz del Calvario. Que tú mires cuán severo es nuestro pecado. Donde Cristo fue crucificado, donde Cristo murió por nuestros pecados, y nuestros pecados fueron esas manos que golpearon. Nuestros pecados fue lo que escupió a Jesús en la cara. Nuestros pecados fueron los clavos en las manos de Jesús. Nuestras contiendas, nuestras mentiras, nuestros pleitos fueron los clavos en la cruz del Calvario que traspasaron las manos de Jesús. Por eso que nosotros necesitamos ese perdón. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Es una necesidad que Dios perdone tus pecados. Por eso fue que Él murió. Por eso fue su sufrimiento. Por eso fue su castigo. Para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él murió por ti, murió por mí. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque en la sangre de Cristo hay poder. ¿Y sabes qué? Hoy es tu día. Hoy es el día para que Dios te limpie tus pecados. Hoy es el día para recibir perdón. Y yo he escuchado tanta gente decirme: pastor, cuando yo esté listo, yo voy a dar ese paso y voy a aceptar el perdón de Dios y voy a aceptar que soy pecador. Déjame decirte algo, amigo. Si esperas hasta que tú estés listo, nunca vas a estar listo. Nunca ese día va a llegar. No esperes más. No esperes. Hoy es una buena oportunidad. Hoy es el día perfecto. La Biblia dice que para los que se salvan, para los que aceptan a Cristo, esto es a nosotros, los que hemos aceptado a Cristo. Y para ti, si aceptas a Cristo hoy, dice que es poder de Dios. Que lo que hemos aceptado a Cristo, recibimos el poder de Dios. Porque la sangre de Cristo te da ese poder. ¿Para qué? Para vivir la vida que tienes que vivir. Para vivir tu vida de acuerdo al propósito que Dios diseñó para ti. La sangre de Cristo te da el poder para tú poder caminar como tú debes caminar. Y por eso fue que Dios murió por nosotros. Para perdonar nuestros pecados. Para limpiarnos de nuestros pecados. Y para darnos poder sobre el pecado. El mismo Dios que murió ese día, el mismo Dios que hemos visto hoy en la cruz del Calvario, ese mismo Dios está vivo hoy y quiere entrar a tu vida. ¿Qué tal si nosotros oramos, inclinamos nuestros rostros ahí donde estamos? Señor Jesús, yo te doy gracias a Dios por tu sacrificio, Jesús. Porque tú dejaste tu trono, Dios, para hacerte hombre, Señor, y padecer lo que nosotros padecemos, Dios. Y poder entender, Señor, lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros padecemos, Dios. Y te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, tú nos permita, Dios, recibir tu sacrificio cada día. Que podamos entender, Dios, que tú lo hiciste por nosotros. Que podamos entender, Dios, que tus planes para nosotros son mejores que los planes, Dios, que tú tienes para nosotros. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestras ofensas, Dios. Señor, que nosotros no nos acostumbremos, Dios. Quita, Señor, todo pecado, Dios, que quiere convertirse en una costumbre en nuestra vida. Y Señor, que tu sangre nos lave, que tu sangre nos limpie, Dios, de todo pecado.
En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si hay alguien ahí hoy que quiere recibir a Cristo como su Salvador, que ha escuchado este mensaje, que ha escuchado, que ha visto el cuadro del sacrificio de la cruz del Calvario y que reconoce que somos pecadores, que reconoce que Jesús murió por nosotros para traer perdón y que reconoce que hay remedio para tu situación, que hay remedio para tu condición, que hay remedio para tu pecado, que Dios quiere limpiarte, que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere llenarte de poder para que tú puedas vencer toda tentación, que Dios quiere llenarte de poder para que tú venzas. Si hay alguien ahí que quiere hacer este día su día de salvación y decir de hoy en adelante, yo soy hijo de Dios. De hoy en adelante yo entiendo el sacrificio de la cruz. De hoy en adelante entiendo que Dios derramó su sangre por mí y yo la recibo. Si tú quieres aceptar a Cristo, simplemente pon tu mano en tu corazón, inclina tu rostro y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu sacrificio y hoy yo puedo ver que tú moriste por mí, que tú moriste por mi condición, que tú moriste por mis pecados. Hoy me arrepiento, hoy recibo tu sangre, hoy recibo tu sacrificio, reconociendo que tú eres Dios, que tú moriste por mí y que tu salvación es para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que si tú regresas hoy, yo me voy para el cielo contigo. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bienvenido, bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido a la iglesia del Señor. Señor, cada persona que hizo esta oración, Dios, yo te pido, Dios, que tú los llenes de poder. Señor, que tú los llenes de tu gracia, Señor. Que ellos puedan conectarse a una iglesia, que ellos puedan rodearse, Señor, de las personas correctas, Dios, para ser instruidos, Señor. Declaro tu bendición, declaro tu poder y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Cuántos pueden dar gracias y gloria a Dios por su sacrificio? Yo no sé de ti, yo estoy agradecido por el sacrificio de Dios. Y cada día nosotros como creyentes, cada día debemos dar gracias por el sacrificio. Dar gracias porque Él dejó su trono para que tú y yo obtengamos salvación. Iglesia, ¿qué tal si oramos y damos gracias por esa salvación? Si ya tú conoces al Señor, si ya tú le sirves al Señor, dile: Señor, permite, Dios, que yo pueda vivir una vida separada para ti, Señor. Permite, Dios, que yo pueda vivir una vida que dé testimonio de ti, una vida que honre, Señor, tu sacrificio, una vida, Señor, que honre, Señor, tu sangre. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio, en el dulce nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios unos minutos? Te adoramos, Jesús. Adora con nosotros, iglesia. Yes. Me abandonaste, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Te adoramos, No Jesús. puedo más Te adoramos. si tú no estás. Como cántalo con Ven, nosotros. encuéntrame otra vez, Encuéntranos, Dios. pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez.
podemos terminar hoy sin adorar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos y darle honra a Dios con nuestra adoración. Tenemos varias maneras que podemos ofrendar. Puedes conectarte a nosotros. Primeramente puedes textear al número 84321. Puedes textear la cantidad de tu ofrenda. En el número del mensaje escribe la cantidad de tu ofrenda, sea $10, $20, sea $100. Apunta la cantidad en el mensaje y envíala al teléfono de texto 84321. La segunda manera que puedes ofrendar es bajando nuestra aplicación de Church Center. Puedes bajar esta aplicación de Church Center y puedes buscarnos en esta aplicación bajo el nombre de Misión La Cosecha. Ahí puedes también utilizar ese app para dar tus ofrendas y adorar a Dios con tus diezmos y ser fiel y hacerlo con alegría y hacerlo con gozo. Nos puedes llamar también por teléfono al 407-249-2329, 407-249-2329. Tenemos personas en los teléfonos para atenderte, para orar por ti. Tenemos ministros pendientes a las líneas de teléfono para recibir tus ofrendas, tus diezmos, orar por cualquiera sea la necesidad. Si quieres llamarnos para saludarnos, nos puedes saludar. Si necesitas hablar con alguien, nos puedes llamar y estamos aquí para orar por ustedes y los extrañamos, iglesia. Estoy loco por verlo a cada uno de ustedes. En el día de hoy a las 3:30, importante, nuestra iglesia madre en Kissimmee va a estar celebrando hoy a las 3:30, domingo hoy, va a estar celebrando la Santa Cena. Si alguien está interesado en participar de esta gran ceremonia, nosotros como Orlando Campus nos vamos a unir a la iglesia y nos vamos a unir en esta adoración y en esta ceremonia de Santa Cena a las 3:30. Vamos a estar, si alguien necesita los elementos, llámenos por teléfono. Nos podemos comunicar 407-249-2329 y a las 3:30 nos conectamos con el Facebook Live de Kissimmee, la Misión La Cosecha en Kissimmee a las 3:30 en el Facebook Live. No olvides buscarnos a nosotros, MLC Orlando Campus. No olvides buscarnos en las redes sociales, en Facebook. Nos puedes buscar en YouTube, nos puedes buscar en Instagram. Este servicio tan pronto terminemos de mostrarlo en Facebook Live, lo puedes encontrar en YouTube, MLC Orlando Campus. Muy importante, MLC Orlando Campus en todas las redes sociales. Iglesia, te amamos, te extrañamos. Nuevamente estoy loco por verlos a todos ustedes, pero yo quiero depositar una bendición pastoral sobre cada uno de ustedes. ¿Qué tal si estira tus manos ahí donde estás? Levanta tu mano derecha. Y yo quiero bendecir tu vida, yo quiero bendecir tu familia, yo quiero bendecir tu casa. Ninguna plaga tocará tu casa. Ninguna plaga tocará tu casa. Yo declaro abundancia, yo declaro protección, yo declaro que Jehová, nuestro Dios, el Padre, el Dios Todopoderoso, te bendice. Que Jehová, Dios Todopoderoso, te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos el viernes en nuestra próxima transmisión a las 7:30 en Facebook Live. No te pierdas el viernes a las 7:30 en Facebook Live, nuestra próxima transmisión. Muchas bendiciones, iglesia, les amamos. Bendiciones.